Seguramente más de una vez nos hemos preguntado, ¿qué es lo que de verdad mueve los hilos de nuestra vida interior? Bueno, hoy vamos a explorar un concepto fascinante de la obra El hombre espiritual de Watchman Nee, que justamente intenta dar luz sobre esa pregunta. Y para empezar, el texto nos pone frente a un dilema fundamental. A ver, ¿qué es lo que gobierna la vida? ¿La fe o el sentimiento? ¿Es una convicción sólida y firme o es más bien como una montaña rusa de emociones? Esa tensión, esa pregunta es la base de todo lo que vamos a analizar. Entonces, aquí es donde entra el concepto central de este análisis, el creyente anímico. ¿Y qué es eso? Bueno, según la fuente, es un creyente que no está gobernado por su espíritu, sino por su alma. Y ojo, para entender esto, el alma aquí se refiere a la mente, las emociones y la voluntad. Dicho de otra manera, es cuando el yo es el que está al mando. Ok, este va a ser nuestro recorrido. Primero, vamos a ver la diferencia entre lo anímico y lo espiritual. Después, nos metemos en su mundo interior y cómo se ve por fuera. También analizaremos sus obras y cerraremos con algo muy interesante, la paradoja de la apariencia. Así que, empecemos. Muy bien, vamos con el primer punto. La distinción central que propone el texto, ¿anímico o espiritual? Aquí se ve clarísimo el contraste. Por un lado, una vida que se gobierna desde el alma, pone al yo en el centro de todo. Son las propias ideas, las propias emociones, la propia voluntad. Pero del otro lado, una vida gobernada por el espíritu se fundamenta en la fe, en la voluntad de Dios. De hecho, el texto usa una frase muy potente, perderse en Dios. Al final, la pregunta clave es, ¿quién está sentado en el trono interior? Perfecto. Entonces, si el yo está en ese trono, ¿cómo se siente la vida desde adentro? El autor lo resume de forma muy directa. Es una vida que se rige por el sentimiento. Y miren, el retrato que se pinta de este mundo interior es, bueno, bastante turbulento. Hay mucha volatilidad emocional. Se busca entenderlo todo con la cabeza, con la lógica, en vez de vivirlo desde una experiencia más profunda. Además, se habla de una hipersensibilidad, ¿no? Esa sensación de que todo ofende fácilmente. Y un punto que es crucial, se depende de sentir la presencia de Dios para tener paz. Si no se siente, hay crisis. El contraste no podría ser más grande. Una vida basada en la emoción es, eso, una montaña rusa. Subidas eufóricas, caídas devastadoras. Un cambio constante. En cambio, la vida que se basa en la fe se describe como un ancla, como una roca. Es una firmeza que no se mueve, sin importar cómo se sientan las cosas o qué esté pasando afuera. Y creo que esta frase del texto lo resume todo, ¿no? El que es espiritual no vive por el sentimiento, sino por la fe. Ahí está el cambio fundamental, dejar de construir sobre la arena movediza de cómo nos sentimos y empezar a construir sobre la roca firme de la fe. Claro, un mundo interior tan inestable, pues, inevitablemente se va a manifestar hacia afuera, así que ahora veamos cómo se traduce todo esto en acciones y palabras concretas. El texto destaca varias características externas. Por ejemplo, se habla mucho, a veces sin control, y hay una tendencia a criticar. También está esa necesidad de impresionar a los demás, ya sea con la ropa, con los logros. Y algo curioso, también se menciona un sentimentalismo muy a flor de piel, que a menudo se conecta con el gusto por la estética, por el arte. De hecho, para ilustrar este punto sobre el hablar sin control, la fuente cita un proverbio muy conocido. Cuando las palabras son muchas, la transgresión no falta. La idea es súper directa. Mientras más se habla, más probable es equivocarse o decir algo que no se debe. Bueno, y ahora entramos en un terreno fundamental, el servicio, las obras. Aquí el texto describe una dinámica que llama celos sin dirección, y esto es clave. Se describe un ciclo que es bastante claro. Todo empieza con un impulso, una buena idea personal. El combustible es el entusiasmo del momento. El objetivo, muchas veces, busca reconocimiento. Y claro, como todo depende de esa emoción inicial, en cuanto aparece el primer problema, llega el desánimo. La diferencia en la motivación es tremenda. Por un lado, tenemos las buenas ideas del yo, que vienen con pasión, con impaciencia, con planes muy bien armados.
Y por el otro, está la voluntad ordenada por Dios, que según el texto implica esperar el tiempo correcto y depender de una fuerza que no es la propia. Y aquí está la trampa sutil que el texto señala. Es posible estar increíblemente ocupado en la obra del Señor, pero mientras tanto, olvidarse por completo del Señor de la obra. La actividad, el hacer, el estar ocupado, se vuelve más importante que la relación que, en teoría, le da sentido a todo. Todo esto nos lleva al punto final, y quizás el más revelador de todos. La gran paradoja de la apariencia. ¿Y a qué se refiere? A que esta condición puede parecer, desde afuera, extremadamente espiritual. Es que, a ver, según la fuente, una persona en esta condición puede tener dones espirituales increíbles, un conocimiento bíblico vastísimo y ser súper activa en el servicio. Para los demás, e incluso para sí misma, podría parecer el epítome de la madurez espiritual. Pero, y este es el gran pero, detrás de toda esa fachada, el texto es tajante. El verdadero centro de gravedad de la vida, de los pensamientos, de las obras, sigue siendo uno solo, el yo. Esta frase del texto es simplemente genial para capturar la paradoja. Se envanecen de su humildad. Es decir, el yo es tan protagonista que incluso la humildad se puede convertir en una fuente de orgullo. Sentir orgullo por lo humilde que se es, bueno, eso revela quién sigue sentado en el trono, ¿no? Y la consecuencia de esto, según el análisis, es que esa autosatisfacción, ese orgullo sutil por los logros espirituales, se transforma en el obstáculo más grande para entrar en una vida espiritual verdaderamente plena. Una vida que, por definición, exigiría la rendición total de ese yo. Así que, al final del día, la conclusión clave de todo este concepto es que la verdadera diferencia no está en lo que se hace, ni en lo que se siente, ni siquiera en lo que se sabe. La pregunta fundamental, la que lo define todo, es una sola. ¿Quién o qué está en el centro de la vida? ¿El yo o Dios? Y con esto cerramos dejando una pregunta para la reflexión. Después de todo este recorrido, según este marco de pensamiento, ¿qué es lo que de verdad, en el fondo, distingue una experiencia que nace del alma de una que nace del espíritu?